Estamos hundidos en la mediocridad. Eso fue lo que me dejó la conferencia de ayer de Marcelo Bielsa una vez que se despidió de la selección uruguaya. Y ahí me quiero respaldar en ese viejo refrán que dice, para muestra basta con un botón. Y le quiero agregar a ese viejo refrán, pero para ver el paño entero hace falta atención, que fue lo que le faltó a este grupo de jugadores que defendieron la camiseta de la selección uruguaya. Porque ellos pusieron las reglas, ellos exigieron de cambiar la forma de entrenar, que querían entrenar todos juntos, porque se pensaron que era una colonia de vacaciones y no que estaban defendiendo la selección uruguaya. Porque le pidieron al técnico reducir la cantidad de información que le daba Marcelo Bielsa. Y una de las cosas importantes de reducir esa información, de corregir los errores de partidos anteriores. Bueno, me parece eso muy serio y muy preocupante porque Marcelo Bielsa ya no está más, pero el problema sigue estando. ¿Y será el problema esta camada de jugadores o será que en Uruguay todavía no nos hemos adaptado al profesionalismo? ¿Vendrá por ahí el tema? Bueno, vamos a escuchar a Marcelo Bielsa, qué fue lo que dijo sobre todo esto, y después vamos a seguir opinando de este tema porque es muy interesante y también a la misma vez preocupante. Escucho las preguntas. Buenas tardes, Marcelo. Alfonso Irrazábal de Minuto 1, Carve Deportiva. Con respecto al otro tema que volvió a ser noticia en el Mundial, y hablo del tema del relacionamiento, ¿cómo fue el relacionamiento con el plantel? Se hablan de algunas reuniones, se dijo también de que en algún momento parte del plantel le pidió hasta cambiar parte de la estrategia en el partido contra España. ¿Qué nos puede decir usted acerca de todo eso? Bueno, esa es una pregunta que necesariamente tengo que extenderme para contestarla. Respecto de cambiar la estrategia, más que lo que yo pueda decir, que la respuesta es negativa, eso no sucedió, y de haber sucedido sería algo que no hablaría bien de los jugadores, ¿no? Pero en realidad no sucedió, y el partido con España, la observación del partido con España, claramente indica que jugamos de acuerdo a mis ideas, que siempre fueron las mismas, así que habría que verificar si se reprodujeron o no mis ideas. Pero en lugar de contarte lo increíble que es Tumbi, ¿por qué no mejor te lo muestro? Digamos que quieres una abeja explicando la ley de la gravedad, y ¡boom! Respecto de las reuniones a las que usted hace referencia, sí existieron. Voy a hacer referencia porque reuniones hubo muchas y durante mucho tiempo. Me refiero desde el partido con Estados Unidos hasta el comienzo del Mundial. Los jugadores me plantearon la idea de que que no entrenaran separados en dos grupos. Los jugadores saben por qué yo prefiero entrenar en dos grupos. En algún momento esa idea fue muy valorada y muy elogiada por ellos mismos. Pero cuando me plantearon la necesidad o el deseo que tenían de entrenar todos juntos, es absurdo que yo insista con una postura que los jugadores no comparten en un momento determinado de la competencia.
que la pretensión mía de entrenar en 2 grupos siempre fue, yo la expliqué, primero que los entrenamientos cuando se hacen en 2 grupos, la duración del entrenamiento es de la mitad del tiempo. Si entrena el doble de gente, el entrenamiento dura el doble y hay jugadores que el que no trabaja espera y por eso se duplica el tiempo de duración. En las circunstancias de la preparación, donde había temperaturas y humedades, la temperatura por encima de los 30 grados, no es lo mismo estar 40 minutos en el campo que estar 1 hora y media. Ese era un motivo. El otro motivo era que cuando entrenan todos juntos, a mí me gusta dividirlo en 2 grupos para ver a todos los jugadores, para que todos los jugadores se expresen, y eso facilita mi capacidad de elección. Por eso me interesa, porque si trabajan todos juntos no puedo ver a 30 jugadores a la vez, ¿no? Pero yo entendí que un pedido de esa naturaleza lo tenía que aceptar, porque los jugadores hacían referencia a que querían sentirse cerca y unidos, cerca más que unidos, porque unidos estuvieron siempre, y me pareció que si tenían esa necesidad yo tenía que aceptarla. De hecho, a partir de ahí ese pedido fue aceptado, y lo acepté de buena gana por el argumento. El argumento que me dieron fue, yo coincidí con eso. También hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas. También yo tengo forma de explicar por qué siempre opté por hacer determinada cantidad de charlas. Ellos entendieron que preferían que ese tiempo se redujera y yo también accedí a eso. Muy brevemente, porque para que todas las cosas sean explicadas y para que nada corra el riesgo de ser mal interpretado, después del partido con Estados Unidos, donde yo mantuve charlas con varios grupos de jugadores, charlas de las que participó el representante en el ejecutivo de los jugadores, que es Matías Pérez. Ellos hablaron sobre estas 2 cosas: la reducción de las charlas y lo de entrenar todos juntos. Yo asumí un compromiso de considerar esas cosas, de hecho las consideré, pero bueno, llegó un momento en que no fue suficiente y me lo plantearon y lo acepté. Las charlas que yo he dado tienen que ver con charlas colectivas sobre el rival a enfrentar, charlas colectivas donde se explica el entrenamiento que vamos a hacer, y eso también lo hice para reducir el tiempo en que estamos en el campo, explicar los entrenamientos antes para estar menos tiempo en el campo, y aparte los jugadores me pidieron eso en el sentido de que los entrenamientos no fueran tan fraccionados. Charlas colectivas, también hay ejercicios que yo prefiero no hacerlo y reducir la duración del tiempo de entrenamiento, entonces en vez de hacerlos, los vemos y explico cuál es lo que persigue el ejercicio.
charlas colectivas sobre los partidos anteriores, que esa fue una de las cosas que los jugadores querían reducir, y así fue. Que a mí también siempre pensé que corregir errores y resaltar virtudes era conveniente. Charlas individuales que yo tengo con los jugadores, y después hubo 2 charlas más con la FIFA por el arbitraje y con uno de los héroes de la cordillera, que fue motivacional, producto de la iniciativa del preparador físico del equipo. Entonces, cuando llegó todo eso, yo lo registré y las charlas nunca eran superiores a 10 minutos y eran fraccionadas, 10 minutos de video. Yo todo este tema lo revisé, porque cuando hay un pedido de un grupo, que esto fue previo al Mundial, de esta naturaleza, yo hice muchas consultas, y la recomendación que recibí para adaptarme a las mentalidades más jóvenes y actuales es que había que hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores. Lo hice así hasta que me pidieron que preferían que eso se interrumpiera, y así lo hice porque finalmente el destinatario de un mensaje tiene el derecho de decir: esto me sirve y esto no me sirve, esto lo prefiero, esto no lo prefiero. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos Marcelo Bielsa, pero hay algo que es indiscutible, que el tipo es profesional y que vino a trabajar a la selección uruguaya. Eso es indiscutible. Después te podrá gustar más o menos, porque el fútbol de la arenga ya quedó hace décadas atrás. Hoy tenés que profesionalizarte. Hoy es tan importante patear la pelota, ponerte físicamente bien, como el marco teórico de estudiar los errores que tuviste en los partidos anteriores y de estudiar los rivales que te vas a enfrentar, de cómo pararte en la cancha, de los movimientos que tenés que hacer. Bueno, todo eso está en el marco teórico, y todo eso es lo que este grupo de jugadores le pidió a Marcelo Bielsa no tener. Y bueno, ahí están también los resultados. Y así todos competimos, y así todos tuvimos la posibilidad de ganarle a Arabia Saudita si la pelota entraba. Y así también tuvimos la posibilidad de ganarle a Cabo Verde si la pelota entraba o Muslera no se hacía los goles que se hizo. Ahí también entran los errores de Marcelo Bielsa en las decisiones que tomó. Pero que el tipo es profesional y trabajó para que esta selección evolucionara, no hay ningún lugar a dudas. El tema es que el futbolista uruguayo quiere cambiar, quiere profesionalizarse realmente, porque saquemos a Bielsa. Los Pep Guardiola, los Hansi Flick, los Luis Enrique. Imagínense esos técnicos, porque muchos dicen: sí, pero Bielsa no ganó nada en su historia. Imagínense a esos técnicos que sí lo han ganado, Hansi Flick, Pep Guardiola, Luis Enrique, que agarren a la selección uruguaya y que le pidan los jugadores: no queremos el marco teórico. Ya de pique, de plano, esos técnicos no agarran la selección uruguaya y se van. Porque obviamente lo primero que van a decir: esto es falta de profesionalismo. Yo no voy a dirigir a jugadores que no quieren ser profesionales. Y por ahí pasa el tema, y ahí es donde tenemos la gran problemática. Es un tema generacional, esta era del celular y la falta de atención de muchos de los jóvenes que te prestan atención solo 5 o 10 minutos. O también es un tema de formación, de que muchos de los jugadores, que por suerte hoy varios clubes apuestan a que los jugadores jueguen al fútbol, pero que también se formen académicamente. Bueno, eso muchas veces influye a favor o negativamente cuando un jugador tiene que entender lo que el técnico le transmite, porque también parte de eso. Muchos capaz
no es una cuestión de no querer el marco teórico. Muchas veces es que no lo entienden. Y ahí hace falta formación académica. Ahí hace falta de que en las juveniles les exijan a los jugadores jugar al fútbol, pero también formarse académicamente. Eso es importantísimo y eso en Uruguay tiene un déficit tremendo, ya hace muchos años. Por eso nos está costando muchísimo adaptarnos a estos nuevos tiempos, donde el fútbol, donde este deporte o cualquier deporte exige otra preparación, no solo lo físico, no solo patear la pelota, sino también el marco teórico. Un tema para charlar muy profundo, pero que en definitiva es un poco lo que desnuda este pasaje de Marcelo Bielsa por la selección uruguaya. Y vaya si dejó varias enseñanzas, sí dejó mucho Bielsa. El tema es que nosotros recepcionemos todos esos mensajes y todas esas enseñanzas que un técnico vino y plasmó. Veremos qué pasa. Deja un like, suscríbete y deja un comentario a ver qué opinas de todo esto. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.